hoy voy a cumplir mis promesas, voy a demostrar que no soy como cualquier político, y voy a cumplir la promesa que hice la semana pasada, y voy a hablar de Oscar Wilde. Ajá, el señor Oscar Wilde. Del señor Oscar Wilde, sí, cuyo verdadero nombre era, y fíjense, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. ¿Tenía algún Ese nombre? era su nombre real, sí. ¿Qué tool? Una maravilla. Hombre, sí. Nació en Irlanda. Sí, nació en Irlanda, en Dublín, cuando todavía era parte del Reino Unido, digamos, estaba bajo dominio inglés, y en 1854. Y de hecho, ahora no me sale el nombre de este dramaturgo estadounidense, que de la misma época, que dice que Oscar Wilde, por su alcurnia, digamos, y su educación, su cultura, podría haber sido ciudadano del mundo, pero en realidad era irlandés, con lo cual era extranjero en todos lados excepto en Irlanda. De igual manera, el Reino Unido nunca lo negó, es más, creo que se lo apropió. Tal cual, mucha gente no se acuerda que es irlandés, piensan que es inglés. Claro, pero bueno, sí. Tipo, aparte muy orgulloso de su ser irlandés. Muy orgulloso de su ser irlandés, y de hecho hacia el final de su vida se convierte al catolicismo, cosa que por ahí a nosotros nos resulta llamativa, pero piensen que en esta época la religión oficial era protestante, siguen siendo anglicanos, digamos que es una secta del protestantismo, que son mucho más puritanos que los católicos. Para nosotros, que somos un pueblo más católico, el catolicismo es como sinónimo de lo más cuadrado, lo más obtuso y lo más conservador, pero siempre están los protestantes. Siempre. Sí, de hecho, bueno, Estados Unidos fue fundado por los anglicanos, ¿no? Que bajaron del Mayflower. Claro, los puritanos. Los puritanos, que fueron echados por puritanos. Tal cual, sí. Que bueno, son mucho más conservadores en muchos aspectos que los católicos, y sobre todo en un aspecto que era muy importante para Oscar Wilde, que tiene que ver con el tema de la exuberancia, la abundancia, el derroche, sobre todo en el arte. Piensen que los protestantes son iconoclastas, digamos, no aceptan las imágenes en los templos, en las iglesias. Y bueno, y esto para Oscar Wilde, que era una persona que toda su vida cultivó el culto por lo bello, por la belleza, era tremendo. Claro. Sí, es más, de hecho, bueno, le quitaban una de sus más grandes obras, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Tal cual, el retrato de Dorian Gray, su única novela publicada como novela en libro, tiene como su tema gira en torno a una pintura, ni más ni menos. Claro, y a una imagen. A la imagen. Y bueno, y Dorian, yo voy a hablar puntualmente de Dorian Gray, pero el protagonista, Dorian, es el epítome del derroche, del lujo, sí. de la belleza, ¿no? Sí, convengamos que a los puritanos mucho no les iba. No, para nada. Bueno, entonces le contaba, Oscar Wilde, con este nombre tan largo que tiene, nace en Dublín en 1854, es de una familia muy distinguida y muy pudiente. Su madre, esto es bastante curioso, era poetisa y activa participante de la causa revolucionaria irlandesa. El joven Oscar Wilde es un gran estudiante, ¿sí? Estudia en el Trinity College en Dublín y en el Magdalen College en Oxford, al que consigue una beca para asistir, y sobresale en los estudios clásicos. Él estudia griego, sobre todo la literatura griega clásica, y en Oxford hace furor, es recordado como una gran mente, un genio, muy buen estudiante, pero además por su personalidad. Todo el mundo, digamos, los registros que quedan de él como estudiante es de un ser muy elocuente, que iluminaba las habitaciones cuando entraba, que lo invitaban a todos lados por la gracia de su elocuencia, gran conversador, muy culto, y además por su apariencia. Era
ya en estas épocas de estudiante se suma a la causa del esteticismo, que ya voy a contar bien cuál fue la corriente esteticista y qué postulaba, pero él se suma a esta corriente y entonces hace cosas rarísimas para la época, muy excéntricas, como dejarse el pelo largo, por ejemplo. Claro. No sé si tienen en mente las imágenes que hay en internet, digamos, o que muchas veces aparecen en sus libros, que son sus fotos, con este pelo rubio, largo, ondulado, muy llamativo. Sí, sí. Y usa una ropa muy excéntrica, usaba abrigos de piel, bastón, cosas que en la época eran raras. Piensa en el periodo victoriano, es más bien gris. Sí, y encima un periodo justamente muy, pero muy puritano. Muy puritano. Era, digamos, era una llaga. Y sí, Oscar era llamativo en todos sus aspectos, y dicen que decoraba su habitación con flores, con plumas de pavo real, y que coleccionaba estatuillas eróticas, estatuillas de cerámica eróticas. Lo cual lo llevó a que o sea, le hicieran toda clase de novatadas sus compañeros del colegio. Dicen que una vez incluso lo zambulleron en el río. Oh. Sí, Pobre hombre. Sí, no, terrible, digamos. Le tocó vivir muy, muy adelantado a su época. Y en un lugar y en un momento que no era el adecuado. Exactamente. Y le destruían sus cosas, entraban a su habitación y le rompían sus cosas. O sea, como le pasó bastante mal. Pero aún así fue un estudiante brillante. Se recibió con honores en Bachelor of Arts. Y a partir de ahí hizo una vida trabajando como periodista. Trabajó en la edición de distintos diarios y publicó artículos. Lo invitaban a dar conferencias. De hecho, dio una serie de conferencias en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston y después en Canadá. Y fue muy mal recibido en Estados Unidos. No muy mal recibido. Él fue y dio sus conferencias, pero las reseñas decían como que no era muy inglés, que su espíritu, su ánimo, su genio no llamaba la atención de los norteamericanos, que era como un excéntrico, pero nada más. Cosa que Oscar Wilde se lo tomó muy mal. Y sí. Obvio que sí. De hecho, practica la venganza en El fantasma de Canterville. Los deja muy mal parados a los muchachos del norte de América. A eso iba, ¿no? Estaba haciendo esta introducción de la mala recepción de Oscar en Estados Unidos para hablar de esta gran obra que a mí me gusta un montón, que es la novela El fantasma de Canterville, que Oscar Wilde publica en 1887 en partes. Recuerden que en esta época lo más normal era que las novelas no se publicaran en forma de libro, sino que se fueran publicando de a partes, de a capítulos, en los diarios. Claro. Y así fue como se publica la publicación original del Fantasma de Canterville, de a capítulos en una revista. Gran obra, encantadora, en la que Oscar Wilde hace una crítica, por un lado, a la falta de espíritu, la falta de sensibilidad, a mí me gusta más, la falta de sensibilidad de los estadounidenses, que tiene mucho que ver con la crítica a la burguesía, a los valores burgueses y a la vida burguesa, que está en el corazón de esta corriente que yo les había hablado antes, que es el esteticismo. El esteticismo cultiva, digamos, el lema del esteticismo es el arte por el arte, que Oscar Wilde lo va a traducir de forma encantadora en El retrato de Dorian Gray cuando dice: todo arte es inútil, si sirve para algo no es arte. Maravilloso. Sí, ¿qué quieren decir con esto? ¿Sí? Hasta la época, hasta el siglo XIX, el arte siempre había cumplido alguna función, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media, las pinturas se usaban para traducir pasajes de la Biblia, de las Escrituras, a las personas que no sabían leer y escribir, que era todo el mundo en la Edad Media. Claro. Cumplía una función didáctica. Y esta función se mantiene, ¿sí? En general, el arte, la pintura, la literatura, el teatro, cumplía una función didáctica, quería enseñar algún tipo de valor a la sociedad, un valor moral elevado a la sociedad,
¿no? Esto sobre todo durante la época del clasicismo del siglo XVIII, y esto se da de forma muy fuerte en el siglo XIX, un rol social, ¿sí? Piensen que el siglo XIX, el 1800, es la época de la gran novela realista, de Balzac, de Solá, la comedia humana, ¿no? En el que el arte, sobre todo la literatura, toma esta función social de revelar las miserias de la vida en las grandes urbes en este momento industrializándose de Europa, cómo vive el grueso de la población empobrecida en estas ciudades, y este llamado a la revolución, el levantamiento, la resistencia, ¿no? En contra de esta función social del arte, y en contra de un arte que era más mainstream y que solo servía para entretener, claro. Que era la otra cara, digamos. Estaba el arte que era entretenimiento, que era el opio de los pueblos, y estaba el arte social. Claro. El esteticismo proclama el arte por el arte. Es decir, vamos a hacer arte porque es bello, porque nos hace bien, porque nutre nuestro espíritu y nada más, ¿sí? Y proclaman esta forma de estar en el mundo y de entender el mundo a partir de el arte como esto que nos hace bien, ¿no? Claro, sí. El arte por el arte en sí. Sí, tal cual. Bien, y el retrato de Dorian Gray también, pero El fantasma de Canterville se escribe como en con este espíritu, ¿no? Resumo brevemente la trama. Es una novela muy cortita, muy divertida de leer, que cuenta la historia de la familia Otis, que son unos estadounidenses que compran una mansión, un palacio en Inglaterra. Y quien les vende esta mansión, que es un descendiente de la familia Canterville, les cuenta que viene con un fantasma. Dice, se las vendemos tan barata porque acá nadie la quiere, porque este palacio está embrujado. Claro. Y esto le genera como mucha gracia. La familia Otis, en vez de asustarse, les resulta muy divertido. Dice, bueno, lo vamos a poner en el inventario. Y así es es su actitud ante la idea, ¿no? El fantasma, apenas aparece esta familia, empieza a dar manifestaciones de su existencia y de su enojo. Por ejemplo, había una mancha de sangre que es donde había muerto la esposa del fantasma, Eleonora. Sí. Y lo primero que hacen es agarrar un desinfectante y limpiarla. Sí, señora. Y el fantasma se reangustia y le empieza a pintar de nuevo. Le roba las pinturas a la hija de los Otis, Virginia, y vuelve a pintar la mancha y se la vuelven a limpiar, y la vuelve a pintar y se la vuelven a limpiar hasta que se queda sin rojo, y entonces la mancha empieza a ser verde, azul. Sí, es muy, muy divertida. Sí, hay un momento en el que el fantasma de Canterville, que se llama Simón, arrastra las cadenas, ¿no? De noche circula por los pasillos del palacio lamentándose y arrastrando cadenas, como buen fantasma. Y la familia agarra, se asoma y dice, ay, por favor, si va a hacer esto, bueno, hágalo, pero tome este aceite y engrase esas cadenas porque hacen mucho ruido. Sí, son totalmente unos irrespetuosos. Tal cual. Acá se ve bien como esta oposición. Por un lado, Fantasma de Canterville es una sátira a todas las historias de terror gótico que estuvieron muy en boga a principios del siglo XIX. La temporada pasada hablamos de Frankenstein, ¿no? Sí. Que se publica a principios del siglo XIX. Acá ya estamos en 1887. Y Wilde se ríe del género de las novelas góticas, pero también se ríe de esta falta de sensibilidad de los estadounidenses que no entienden. Sí, esa falta de apego, digamos, a lo tradicional también, ¿no? Esa falta de apego a la tradición, a las historias. Y a la vulgaridad de su lujo, ¿no? Cuanto más plata tienen, más vulgares se ponen.
Tal cual. Bueno, el fantasma pobre se angustia un montón, pero afortunadamente dentro de la familia Otis había un ser excepcional que es Virginia, que es la hija mayor, una jovencita, que ella sí es muy sensible. De hecho te la retratan pintando siempre, es una artista, y como es una artista, ella sí entiende al fantasma y se preocupa por él, y va y lo busca y hablan y se hacen amigos. Y así Virginia descubre que el fantasma no había asesinado a su esposa cuando vivía, ¿no? Hacía 300 años, no había asesinado a su esposa a propósito, que había sido un accidente, que se había sentido tremendamente culpable y que tiene una muerte horrible cuando la familia de su esposa lo encierra y lo deja morirse de inanición, ¿no? Sí. Lo tapían en una habitación. Sí, señora. Y que no va a poder, él querría poder descansar en paz y reunirse con su esposa, pero no puede, y entonces que la única forma en la que él va a poder finalmente morir y que su alma se reúna con su esposa es que un ser puro llore por él ya no puede llorar, que llore por él ante el ángel de la muerte y lo conmueva, y entonces va a poder ser libre finalmente. Y bueno, y Virginia va y lo hace, y nada, y el fantasma puede descansar en paz al final de la novela. Sí, pero es maravillosa la novela, muy hermosa. Es hermosa, tiene esta combinación de muy divertida y muy dulce. Y es muy cortita la pacana. Muy cortita, para mí tiene el largo justo. Yo la leí cuando tenía, no sé, 10 años, por ahí menos. Puede ser, sí, por ahí anda una edición bastante sencilla. Sí, con dibujitos. Pero me acuerdo que lo primero vi una película en la tele, ya ni me acuerdo quiénes actuaban, o sea, no me acuerdo nada. Es del año 44 la película esa, más o menos, debe ser sí, creo que fue... No sé si después no hay versiones incluso que incluyen a la guerra y qué sé yo cuántas cosas más. Sí, creo que era más nueva la película que yo vi, pero en los 90. Ajá, no, esa no la tengo. Ya la que tengo es en blanco y negro todavía, mire, que he visto. No, la que yo tengo es a colores, pero debe ser vieja igual. Y me acuerdo que me dio miedo un montón toda esa parte en la que él la lleva a ella al mundo de los muertos para que llore delante del ángel de la muerte. Me acuerdo que me dio un miedo. Sí, pero yo ahora no me acuerdo, pero sí, pero yo la que yo vi me acuerdo que la pasaron hasta el hartazgo. Es en blanco y negro y trabajaban, bueno, terribles actores, pero de esos de academia, ¿no? Así que bueno, como corresponde. Sí. Tendría que fijarme, estoy buscando a ver si es Charles Lawton, si mal no recuerdo, uno de los actores. Pero bueno, sí, no, después no vi más, yo las vi, sí, me acuerdo en blanco y negro nada más. Ok, bueno, yo quedé como muy enganchada. Ella iba a saber, era ahí todo como una profecía que está en verso. Ahora no me acuerdo bien cómo eran los versos y no me di cuenta de buscarlos para leerlos. Es la verdad. Estuve muy mal. Pero decía algo como que ella iba a saber si el ángel de la muerte lo había perdonado porque un avellano seco que había en el jardín iba a volver a florecer. Y recuerdo así muy bien esa imagen, ¿no? Del avellano lleno de flores blancas, que era la señal de que él estaba en paz y había vuelto a reunirse con su esposa. Sí. Muy hermoso. Ahora me caí, ahora me voy acordando de a poco. Es preciosa. La verdad que, bueno, toda la obra de Wilde es una belleza, es una hermosura en sí misma, ¿no? Como él lo predicaba. Tal cual, exactamente así. Él fue muy exitoso, él se decía a sí mismo poeta. Publicó poemas, pero la verdad es que nunca fue tan famoso ni tan reconocido por sus poemas como por sus ensayos, sus cuentos y sus obras de teatro. Sobre todo fue muy exitoso en el teatro. Y que en la época era el boom, digamos, todos querían tener éxito en el teatro. Claro, era como, lo que sería el cine para nosotros ahora, o para muchos actores ahora. Tal cual, Solá, el gran Émile Solá, estuvo toda su vida tratando de escribir una obra de teatro exitosa sin lograrlo. Sí.
y bueno, como novelista murió en la pobreza, como corresponde a todos los novelistas, supongo. Sí, como al mismo Wilde. Como el mismo Wilde. Pero ¿qué le pasó? Cuando estaba en el pináculo de su carrera, era muy reconocido, muy famoso, le hacen una denuncia por sodomía. ¿Sí? El padre de el que después se comprobó que era su amante, Lord Alfred Douglas, le hace una denuncia por sodomía que Wilde contesta, siendo él tan humilde, Oscar Wilde, siempre, ante todo, le contesta denunciándolo a sí mismo por calumnias. Lo cual lleva a un juicio en el que finalmente se lo declara culpable a Oscar Wilde de sodomía y, ¿cómo es? Grave indecencia. Ese fue la sentencia. Y se lo condenan a 2 años de cárcel y trabajos forzados en 1885. Sí, que no era un trabajo forzado cualquiera en esos años. No. Y encima ir a la cárcel con una por sodomía y grave indecencia era terrible. Sí, era casi una condena de muerte, más o menos. Más o menos. De hecho, Oscar Wilde muere prematuramente a causa del desgaste en su cuerpo que le ocasionan estos 2 años de trabajo forzado. Muere en 1900. Perdón, dije 1885, era 1895. El año en el que va a la cárcel. Bueno, ya acá notamos, es un punto menos. Un punto, sí, muy mal lo mío. Pero bueno, es tremendo. Él, estando en la cárcel, le escribe una extensa carta a su amante, a su amor, Alfred Douglas, que se llama De Profundis, donde, bueno, él habla de su relación con él habla de, digamos, lo que significó esta relación para su vida y para el arte. Muy conmovedora. Recomiendo muchísimo. Si en estos días de nieve, si tienen ganas de leer El fantasma de Canterville, les va a durar algo así como 2 horas, después pueden agarrar De Profundis. Y bueno, y cuando sale de la cárcel en 1897, se reúne con Alfred Douglas y viven juntos un tiempo en Italia. Pero después la familia de uno y del otro, a todo esto Oscar Wilde estaba casado, tenía 2 hijos. La esposa, cuando a él lo declaran culpable de sodomía y grave indecencia, se cambia el nombre y le prohíben, lo obligan a renunciar de la potestad de sus hijos, y de hecho no los puede volver a ver más a sus 2 hijos. Es terrible. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Frankenstein, Percy Shelley, por razones políticas, le pasa lo mismo? El Estado le saca a sus hijos. Sí, es tremendo. Para que se den una idea como de lo terriblemente conservadora que era la sociedad en esta época, ¿no? Para estos grandes genios artistas como fueron los románticos y bueno, y acá Oscar Wilde, ¿no? Sí. Bueno, digamos, la persecución a la N. Sí. De hecho, bueno, el juicio de Oscar Wilde fue público porque él era una figura muy reconocida y se supone que fue a propósito un escarmiento que sirviera de ejemplo para todos estos artistas descarriados de la época. Por eso fue tan grave la sentencia. Claro, sí. Y aparte se daba ejemplo. Tal cual. Cuanto más cruenta fuese la condena para alguien que rompía con los cánones que decía esa sociedad puritana, que eran los que tenían que cumplir, era mayor la condena. Sí, y más alguien que le iba tan bien en la vida como Oscar Wilde. Sí, y era una demostración de que nadie tenía privilegios. Sí. Tremendo. Bueno, Oscar Wilde entonces muere en París en 1900. No vuelve a Inglaterra. No. Después de que sale de la cárcel. Y bueno, no puede vivir con su amante, su pareja, porque la familia los amenazan con desheredarlos. Sí. Y bueno, tienen que separarse. Deja publicada una única novela en forma de novela. Ya habíamos dicho que El fantasma de Canterville se publica de a capitulitos. De a capitulitos, claro.
sí. La única novela que él publica como tal en un libro es El retrato de Dorian Gray, que es su obra más famosa, ¿no? Uno piensa en Oscar Wilde y piensa Retrato de Dorian Gray. Claro, sí, es como que pero qué sé yo, hay muchas cosas, pero hay una de las grandes obras, creo, si no es la mejor. Más que nada porque fue de teatro, ¿no? Que es la importancia de llamarse Ernesto, que todavía de llamarse Ernesto, sí. Todavía se sigue representando en pleno siglo XXI. Sí, por supuesto. Y Salomé también. Ajá, es cierto, me olvidaba. Salomé, que claro, que aparecían personajes bíblicos, debe haber sido terrible para la sociedad de ese momento leer. Sí, obvio que la censuraron, que fue todo un tema ponerla en escena, claro que sí. Qué bárbaro. Pero él también siempre fue un provocador, más allá de las que le hicieron pasar, ¿no? Él sabía en la sociedad que estaba y le encantaba ponerla en situación límite, llevarla hasta lo que más le doliera, ¿no? Sí, escribe unos ensayos muy provocadores. La decadencia de la mentira, por ejemplo, que es un diálogo al estilo platónico acerca de la naturaleza del arte y de cómo el arte influye en la vida más que la vida en el arte. Es muy increíble. Ajá. Y dicen que cuando llega a Estados Unidos, en la aduana, tira una frase, o sea, le preguntan si tiene algo para declarar. Y él dice, solo tengo para declarar mi genio. Es una maravilla. Sí, terrible era. Sí. Un genio, sí. Entre otras, va. Bueno, la famosa, una al final, bueno, le gusta creer que son, veo que hay mucha frase asignada a distintos que en definitiva nunca las dijeron, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que decía él es que los ingleses no tenían nada propio, que el whisky era escocés y que él era irlandés. De las grandes cosas que conocía el mundo, Inglaterra, por las grandes cosas que la conocía, ninguna era inglesa. El whisky era escocés, él era irlandés y no me acuerdo qué otra cosa más tenían, pero bueno. Suena, no sé si lo habrá dicho, pero suena algo que diría él, o sea, sí. Va con el perfil. Sí, señora. Bueno, en El retrato de Dorian Gray, por otra parte, es una novela que de nuevo está como jugando con esta sátira al terror gótico, que cuenta la historia de el protagonista, Dorian, que es un muchacho muy, muy hermoso. Y muy joven al inicio de la novela, muy joven y muy inocente. Acá está jugando también con esta idea muy romántica de que la belleza iba aparejada con la bondad y la inocencia, digamos. Si algo era bello, era bueno. Sí. Y sí, bueno, y Dorian al principio de la novela encaja con esta figura de este Narciso, ¿no? Claro, sí. Que lo conoce quien lo presenta en sociedad, es un pintor llamado Basil, que lo introduce a la sociedad a partir de la figura de Lord Henry, que es un hombre mayor, que es amigo de Basil, llega a su casa y ve que está pintando un retrato de un muchacho hermosísimo, y le pregunta quién es. Y Basil le dice, bueno, es un muchacho que vino hace poco a la ciudad, yo lo conocí y es encantador, pero no te lo quiero presentar porque vos lo vas a llevar por el mal camino. Pero bueno, tanto le insiste Lord Henry que al final se lo presentan y efectivamente lo lleva por el mal camino, ¿no? Esa es la moraleja de la historia, si se quiere. Claro. ¿Qué ocurre? Sí. Bueno, se han filmado también enorme cantidad de películas de Dorian Gray, ahora cada vez son más crueles y más terroríficas. Sí, eso es cierto. Yo, como me pasó con El fantasma de Canterville, primero vi la película, vi varias de hecho, sí. Y cuando fui al libro, como por ahí me pasó con Frankenstein, me sorprendí de que en realidad el libro todo es muy sutil. Claro, justamente, si una de las cosas de las que él se quería de alguna manera burlar era del terror gótico, y las películas cuando más ahondan en la parte de terror de la novela es cuando van en contra de lo que él quiso escribir. Sí, en el libro, por ejemplo, el primer gran pecado, la caída de Dorian, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando Basil termina de pintar su retrato, el retrato es bellísimo, quedan todos asombrados, y Basil se lo regala a Dorian,
y Lord Henry dice algo como, bueno, que lo guarde porque él va a envejecer y se va a poner horroroso, y en cambio el retrato siempre va a conservar la juventud. Sí. Y Dorian emite este deseo que es: ojalá pudiera ser yo siempre joven como en la pintura, y la pintura envejeciera por mí. Uh-huh. Lo tira como un deseo al aire, pero viste como los espíritus demoníacos que andan por el mundo a veces escuchan esos deseos. Y efectivamente esto ocurre. ¿Cuándo se da cuenta Dorian de que la pintura tiene estos poderes mágicos? Conoce a una jovencita en el teatro, ¿no? Una actriz, uh-huh, que se llama Sibyl. Y si bien el teatro es un teatro de re mala muerte en un barrio horrible, ella es muy hermosa y una gran actriz, y él queda encantado con ella, ¿no? Uh-huh. Maravillado. Tanto que la conoce, charlan 2 palabras y le pide que se case con ella. Que se case con él, digamos, uh-huh, le pide que se case con él. Y ella, imagínate, viene este muchacho que es hermoso, que es súper rico, quiere casar con ella, como que le soluciona la vida, está encantada, está enamorada. Y entonces él invita a Basil, al pintor, y a Lord Henry a que la vean, y claro, la siguiente función ella actúa muy mal. Con lo cual Dorian queda re mal delante de sus amigos, que le había dicho que esta chica era una gran actriz, y resulta que no, es un desastre. Entonces el baile increíble le dice, bueno, ¿qué te pasó? Y ella le dice, no, lo que me pasaba era que antes yo tenía esta vida en la pobreza, digamos, y, uh-huh, y tenía que actuar en este teatro espantoso. Y entonces lo único bueno de mi vida era imaginarme que era Julieta de verdad, imaginarme que era Desdémona, que era Cordelia, no, uh-huh, los personajes de Shakespeare. Ella representaba a Shakespeare. Y entonces yo me lo imaginaba y lo creía de verdad, porque era lo único bueno en mi vida. Ahora que te conocí a vos, ya no puedo, porque ahora tengo algo bueno en la vida real, entonces ya no claro, encuentro la inspiración para actuar, porque bueno, ahora vos sos lo bueno en mi vida, claro, y no el arte. Bueno, terribles declaraciones. Dorian, sí, y por ahí muy reales, ¿no? O sea, uh-huh, el personaje de Sibyl es muy conmovedor. Claro. Pero Dorian se ofende muchísimo, le dice que él solo la amaba por su arte, y que si ahora no puede actuar, no la ama más, y rompe el compromiso. Lo cual culmina con el suicidio de ella. Uh-huh. Y ahí es cuando él va a ver su pintura y ve que ahora la pintura tiene un gesto en los labios muy sutil, uh-huh, pero es un gesto de crueldad. Y ahí se da cuenta que el cuadro va a ser el que refleje todos sus pecados, sí, sí, y no él mismo. Lo cual lo lleva a caer en una vida lujuriosa y licenciosa, donde se da todos los gustos y corrompe a un montón de jóvenes y los lleva por el mal camino y hace de todo. Inclusive en un momento en el que viene Basil, este pintor que estaba enamorado de él al principio, cuando era un joven, digamos que era auténticamente su musa. Sí, sí, sí. Lo increpa acerca de lo descarriada que está su vida. Dorian termina apuñalándolo y deshaciéndose del cadáver. Es como... Sí, 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 es tremendo. Tremendo. Bueno, ¿cuento el final o no cuento el final? ¿Qué me dicen? No, Yo diría que ya todo el mundo lo sabe. Parece... Bueno, pero la gente sigue yendo a ver Titanic igual. Bueno, ¿qué pasa al final de la obra? ¿Sí? Dorian finalmente se arrepiente de uh-huh, todo el rumbo que tomó su vida y quiere cambiar, pero se da cuenta que la única forma en la que por ahí podría acceder al perdón uh-huh, es confesando claro, todos sus crímenes, y eso no lo puede hacer. Él no puede verse a sí mismo como la figura en la pintura, ¿sí? No puede reconocer todo el mal que causó, no puede mirar a la cara a ese otro reflejo que es su ser, con su alma, ¿no? Su claro, alma corrompida. Uh-huh. Y entonces quiere apuñalar a la pintura y destruirla, porque no puede ver esa imagen de sí mismo. Claro. Y cuando apuñala a la pintura, en realidad se suicida, se mata a sí mismo. Se apuñala a sí mismo, sí. Sí. Y ahí es como que se invierte todo.
se invierte todo, la pintura vuelve a ser la que era, y a él dice, es la última frase maravillosa de la novela, solo lo reconocen por los anillos. Sí. Buenísimo, terrible, es tremendo ese libro, esa novela en realidad. Es tremenda, muy dura y muy bien escrita. Sí. Tiene momentos así como de... Yo trabajé con ella cuando estaba en la universidad. Todas las descripciones maravillosas de los jardines de Dorian, por ejemplo. Es una novela exquisita, la verdad, muy hermosa. Y bueno, también tiene como esta lección moral, ¿no? En el fondo. Sí. Bueno, es muy de la época también, ¿no? La moraleja. La moraleja. Y este pacto fáustico, ¿no? Porque en el fondo es eso. Dorian hace un pacto con el diablo, que siempre sale mal. Eso ya está sellado. Si uno hace un pacto con un diablo y sale mal, siempre. Sí, pero la gente sigue haciéndolo. Es como ir a ver Titanic. Que bueno, culmina con la desgracia y la decadencia de Dorian. Pero es una versión de Fausto en la Inglaterra victoriana, con todo este tinte esteticista y decadentista que lo vuelve encantador. Es como otro Fausto. Tenemos el Fausto medieval y el Fausto victoriano en Dorian Gray. Claro. Sí, es una maravilla. Maravilloso. Sí, precioso. ¿Cómo vas? Yo creo que casi todo, lo que yo he leído al menos siempre me ha fascinado. Y también su personalidad fue algo que a lo largo de mi vida también me ha fascinado y me ha marcado un montón de cosas, ¿no? Lo que él para mí siempre fue un revolucionario, más allá de su compromiso con la estética, a través de la estética y de su manera de ser, su cinismo, su ironía permanente, era una manera también de expresar la queja a través de su arte. Sí, y esta intención de... el arte, si bien, o sea, como ya vimos con estas obras, no es que él no estuviera comprometido con el momento histórico que le tocó vivir. O sea, vos mismo lo dijiste, o sea, no se quedaba en palabras. Era realmente un activista, un gran crítico. Ahí me salió la palabra que estaba buscando. Un gran crítico de la sociedad. Sí. No es que vivía en una torre de marfil. No, para nada. Para nada. Pero sin embargo, él con su cuerpo, poniendo el cuerpo a esa protesta, ¿no? De esa sociedad victoriana, puritana, que era todo lo contrario a lo que él pensaba, hacía y cómo se desenvolvía. Sí, y su crítica, como decís, en su cuerpo, en su forma de ser y en su literatura, nunca dejó de ser estética. Pudo encontrar como el equilibrio entre una aguda crítica a la sociedad y una obra de arte que valiera por el arte, por su belleza, que era lo que él proclamaba, ¿no? Claro. Sí. Qué bárbaro, qué maravilla. Bueno, Natu, ahí estamos entonces con el señor Oscar Wilde. Así estamos con Oscar Wilde. Y nada, espero que les haya gustado, que vayan corriendo a buscar sus libros. Sí. Pueden empezar por El fantasma de Canterville. Pueden empezar por El fantasma de Canterville. Después están sus ensayos, están sus poemas y está el retrato de Dorian Gray. Sí. Tiene de todo un poco. Así que bueno, ya la música me costó conseguir la versión que quería. No es que me costó porque no la tuviese, sino por la decisión de cuál era la mejor versión. Al final me incliné por la versión original, la primera vez que se tocó esta canción. Yo no soy muy amigo de la música en vivo, sí para escucharla, pero no para ponerla en la radio. No sé, tengo así como un prejuicito. Le decía El fantasma de Canterville, de Charly García, que lo estrenó. En realidad la versión más conocida es la de León Gieco, pero Charly la compuso para el Adiós sui generis, para allá para el año 75, y la estrenó en ese recital. Es más, en la película se ve el ensayo, cuando él le presenta esta canción a los demás músicos y empiezan a tocarla, y eso es lo que vamos a escuchar, que es la primera vez que se tocó, abramos comillas, en vivo, El fantasma de Canterville de Charly García, que era todo también un manifiesto para la época que estaba viviendo la Argentina, con las persecuciones de la AAA, la censura, todo lo que había ahí detrás, ¿no?
Exactamente, me gusta mucho esta canción y me gusta mucho traerla en este momento porque ese gesto, el gesto de la reescritura, ¿no? Y el gesto de la crítica. Oscar Wilde, cuando escribe El fantasma de Canterville, está haciendo una crítica a un género del pasado que es la novela gótica, una crítica a la tradición. Y que Charlie la recupere en esa época para hacer otra crítica a la sociedad contemporánea y otra crítica a la tradición, me parece maravilloso, me parece el gesto Oscar Wilde. Y sí, y muchos hablan, dicen, pero García es una especie de Wilde al uso nostro. Es verdad, también se dejó el pelo largo. Y no, sí. de hecho mucha gente dice, mirá, el tipo no, después de la vida que ha llevado es el único que se mantiene con vida. Hablan del pacto de García, que también tiene una especie de pacto con el demonio por el cual él continúa. Bueno, es un gran tema. Mirá, no sé si no lo traigo para la semana que viene, los artistas y el pacto con el diablo. Ahí está. Bueno. Sí, me gusta un montón, porque está eso, como que los genios tienen así algún acuerdo con fuerzas misteriosas. Suele suceder, así que bueno. Natu, ahí tengo entonces a Charly García, sui generis en realidad, pero bueno, si alguna vez tienen la posibilidad de ver la película Dios sui generis, van a ver el momento en que Charly García empieza en el piano a tocar esto, y es una versión muy yaceada de la versión que conocemos ahora, que es la de León Gieco, que es un poco más ablusada. Así que acá entonces el fantasma de Canterville en su versión inicial y original. Bueno. Buenísimo. Bueno, un placer como siempre. Dale, un beso grande y nos estamos viendo. Ahora corro la cortina de la radio y te veo. Perfecto, sí. Y charlamos la semana que viene. Ahí estamos. Un beso grande. Chao, chao. Chao, chao.